Jesús no nos enseñó una oración cualquiera. El Padre Nuestro no fue una simple plegaria para repetir de memoria, sino un código divino, una fórmula de poder que, bien comprendida, puede cambiar el rumbo de nuestra vida, abrir los cielos y manifestar en la tierra todo aquello que nuestro corazón anhela. Cuando Jesús pronunció las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, estaba revelando uno de los mayores secretos espirituales de la humanidad, que Dios no está fuera, en un trono distante, sino dentro de cada uno de nosotros, esperando ser reconocido, honrado y activado a través de nuestra conciencia. Cada frase del Padre Nuestro es una llave. Una llave que abre puertas hacia la abundancia, la paz, la salud, la prosperidad y el amor. Pero pocos comprenden la magnitud de su significado. Jesús no dijo, Padre mío, dijo, Padre nuestro. Con esas palabras, nos recordó la unidad con todo lo creado. No existe separación. Todos somos parte del mismo espíritu, de la misma fuente, del mismo amor que da vida a cada átomo del universo. Cuando decimos que estás en los cielos, no hablamos de un lugar físico, sino de un estado de conciencia elevado, una frecuencia vibracional donde todo es posible. Los cielos están en tu mente, en tu alma, en tu interior. Es el espacio donde residen tus pensamientos más puros, tus deseos más nobles, tu conexión directa con el Creador. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesús no quiso decir que debemos resignarnos a lo que sucede, sino que debemos alinearnos con la voluntad divina, que siempre es perfecta. Y cuando lo hacemos, la vida fluye con armonía. Todo cobra sentido. El caos se convierte en orden, el miedo en fe y la duda en certeza. El Padre Nuestro no fue concebido para ser repetido sin conciencia. Fue diseñado como un acto de creación. Cada palabra pronunciada desde el corazón es energía pura que se eleva y retorna multiplicada. Jesús conocía la ley universal de la vibración, lo que sientes y crees, creas. Por eso, cada línea de esta oración es un decreto, una afirmación que activa las leyes espirituales y físicas del universo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No se refiere solo al alimento material, sino al pan de la sabiduría, de la verdad, del amor y de la conciencia. El pan representa la energía vital que sostiene al alma y al cuerpo. Cada día, el universo nos ofrece ese alimento invisible, una oportunidad para aprender, crecer, perdonar y expandirnos. Y aquí llega uno de los puntos más poderosos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En estas palabras se esconde una de las llaves más grandes del despertar. Jesús sabía que el perdón libera la energía estancada del alma, que el rencor y la culpa son cadenas que impiden la manifestación de los milagros. Cuando perdonas, no justificas el daño, sino que te liberas de él. El perdón es un acto de amor hacia ti mismo, una decisión consciente de soltar lo que ya no vibra contigo. El perdón no es olvido, es sanación. Es cerrar el ciclo del dolor para abrir las puertas de la bendición. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esa frase, no solo enseñó compasión, sino también entendimiento cuántico. Nadie actúa desde la conciencia plena del amor cuando hiere, porque si la tuviera, no dañaría. La oración continúa, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aquí Jesús no se refería a un demonio externo, sino a los pensamientos negativos, a las tentaciones mentales del miedo, la duda, la culpa y el orgullo. El verdadero mal es interno, y la salvación también. Por eso, cuando elevas tu mente y alineas tu corazón con la presencia divina, te vuelves inmune a las vibraciones de baja frecuencia. Esta oración encierra un mapa completo del alma humana. Representa la estructura perfecta del universo, la conexión, la creación, la abundancia, el perdón, la protección y la gratitud. Cada palabra resuena con una frecuencia específica que activa códigos dormidos en el subconsciente. No hay palabra al azar, ni frase vacía. Todo en ella es energía viva. Y lo más maravilloso es que Jesús no nos dejó esta enseñanza para adorarlo, sino para imitarlo. Nos dijo, vosotros sois dioses, porque sabía que cada uno tiene el poder de manifestar el reino de los cielos dentro de sí. Cuando repites el Padre Nuestro desde el alma, no estás recitando una plegaria, estás programando tu realidad. Estás recordando al universo quién eres, y activando la fuente infinita que habita en tu interior. Por eso, la próxima vez que digas esta oración, no la repitas desde la mente, sino desde el corazón. Siente cada palabra.
Haz que tu voz sea una vibración de luz que se eleve hasta tocar el trono de Dios que reside dentro de ti. Porque el reino de los cielos no se conquista con fuerza, sino con fe. No se alcanza caminando hacia afuera, sino hacia adentro. Jesús nos mostró el camino, no para que lo sigamos ciegamente, sino para que recordemos que nosotros también podemos ser la luz del mundo. Recuerda siempre, tu palabra crea, tu fe construye, tu corazón guía. Y cuando oras con conciencia, toda la creación conspira para que tu oración se cumpla. El perdón es una de las fuerzas más transformadoras del universo. Jesús no lo presentó como una opción, sino como un principio divino que gobierna la evolución del alma. En cada línea del Evangelio, el perdón aparece como un eje central de la conciencia crística. No existe ascensión espiritual ni manifestación verdadera sin la liberación que proviene del perdón. En la Biblia, el perdón se expresa en tres dimensiones principales: el perdón de Dios hacia nosotros, nuestro perdón hacia los demás, y el perdón hacia nosotros mismos. Estas tres dimensiones no son independientes, forman un círculo sagrado de energía que, al completarse, permite la sanación integral del alma. El primer tipo de perdón es el perdón divino, el perdón de Dios hacia nosotros. Este perdón no es condicional ni selectivo. Jesús lo demostró cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa frase, dicha en el momento más doloroso de su vida terrenal, no fue debilidad, fue iluminación. Jesús entendía que el error humano proviene de la inconsciencia. Quien daña, no lo hace desde el alma, sino desde el ego. Dios, en su amor infinito, no castiga al alma, la comprende, la guía y la invita a recordar su verdadera naturaleza. El perdón divino es la vibración más alta del amor. Es el recordatorio constante de que, por más que hayamos caído, la gracia siempre está disponible. No existe pecado tan grande que el amor de Dios no pueda limpiar. En Isaías 1:18 está escrito: aunque vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Este pasaje nos recuerda que el perdón divino no se gana, se acepta. Está ahí, esperando que bajemos la guardia del orgullo y abramos el corazón. El segundo tipo de perdón es el perdón hacia los demás. Este es el que más desafía al ego, porque exige reconocer que nadie nos hace nada que no permitamos en algún nivel de conciencia. Jesús lo enseñó claramente cuando dijo: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y ora por los que te persiguen. A primera vista, esto parece imposible. ¿Cómo amar a quien nos hirió? Pero Jesús hablaba desde una perspectiva espiritual superior: quien te hiere es también un maestro disfrazado, un espejo que revela la herida interna que aún necesita sanar. El perdón hacia los demás no significa justificar lo injustificable, sino liberar la carga que nos ata al pasado. Mientras guardas rencor, esa energía se queda vibrando dentro de ti, bloqueando el flujo de la vida. En la física cuántica, toda emoción es energía. El rencor tiene una frecuencia baja que impide la manifestación de la abundancia, la salud y la paz. Por eso, cuando perdonas, no haces un favor a quien te dañó, te lo haces a ti mismo. Dejas de alimentar una vibración que te roba poder y te aleja de tu propósito. Jesús enseñó que el perdón es una llave que abre las puertas del cielo en la tierra. En Mateo 18:21, Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, el Maestro nos mostró que el perdón no es un acto puntual, sino un proceso continuo, una práctica diaria que eleva la conciencia y purifica el alma. El tercer tipo de perdón, quizás el más olvidado y el más necesario, es el perdón hacia uno mismo. Este es el perdón que restaura la conexión con el yo divino. Muchos cargan con culpas antiguas, errores cometidos, palabras dichas desde el dolor, decisiones que no pueden deshacer. Pero mientras la culpa gobierne el corazón, el alma no puede expandirse. Jesús nunca habló de culpa, habló de redención. Dijo: levántate y anda. Porque en el momento en que decides perdonarte, renaces. El perdón hacia uno mismo no es una evasión, es una reconciliación con tu historia. Es mirar al pasado y decir: yo era otro. Hice lo que pude con el nivel de conciencia que tenía. Es comprender que cada error fue una lección necesaria para despertar. La verdadera evolución espiritual comienza cuando transformas la culpa en sabiduría. En Marcos 11:25, Jesús enseñó:
y cuando oréis, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esta frase revela un principio universal: el perdón activa la ley de correspondencia. Lo que das, recibes. Lo que sueltas, se disuelve. Perdonar no borra el recuerdo, pero transforma su energía. La emoción deja de doler y se convierte en comprensión. El alma deja de resistir y se abre al fluir divino. Es entonces cuando el Padre nuestro cobra vida dentro de ti. Porque cuando dices, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, estás reclamando la misma compasión que tú estás dispuesto a dar. La metafísica enseña que el perdón es una transmutación energética. Cuando perdonas, conviertes la densidad en luz. En la física cuántica, toda energía puede ser transformada. Los pensamientos negativos generan campos magnéticos que atraen experiencias del mismo nivel vibracional. Al perdonar, elevas tu frecuencia, limpias tus campos energéticos y reprogramas tu mente subconsciente. El perdón no se logra con la mente, sino con el corazón. No se trata de olvidar, sino de comprender. Cuando entiendes que cada persona que llega a tu vida cumple un papel en tu evolución, la rabia se disuelve. Lo que antes veías como traición, se convierte en guía. Lo que parecía pérdida, se transforma en liberación. Jesús lo sabía. Por eso, cada enseñanza suya era una invitación a trascender el juicio. Cuando los fariseos llevaron a la mujer adúltera, él no la condenó. Dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Con esas palabras, desarmó siglos de odio y mostró que la compasión es más poderosa que la ley del castigo. El perdón, entendido desde la conciencia de Cristo, no es solo un acto moral, sino una ley universal. Quien no perdona, se ata al pasado; quien perdona, se libera y avanza hacia el futuro. Por eso Jesús enseñó a orar diciendo: líbranos del mal. No del mal externo, sino del mal interno, del veneno de la ira, del resentimiento, del miedo. La oración y el perdón van de la mano porque ambos transforman la vibración del alma. Uno libera hacia arriba, el otro purifica desde adentro. Cada vez que eliges perdonar, estás creando un espacio para que el Espíritu Santo habite en ti. Y ese espacio, lleno de luz, es donde se manifiestan los milagros. Porque no hay milagro más grande que el de un corazón que suelta y vuelve a amar. El Padre Nuestro no es solo una oración, es un proceso alquímico. Comienza reconociendo la divinidad, continúa alineando tu voluntad con la de Dios, luego atrae abundancia, libera el karma a través del perdón y finalmente te protege del ego y de la energía densa. Es, en esencia, un mapa de ascensión espiritual. Cuando lo pronuncias con conciencia, despiertas la energía de Cristo dentro de ti. Y cuando esa energía se activa, la vida empieza a reorganizarse. Todo lo que parecía roto encuentra sentido, todo lo que dolía se convierte en paz. Por eso, si hoy estás viviendo un proceso difícil, si te cuesta perdonar o soltar, repite en tu corazón: Padre, en tus manos entrego mi pasado, mi dolor, mi historia y mi mente. Líbrame del peso de la culpa y enséñame a amar como tú amas. Y entonces comprenderás que el perdón no solo sana heridas, sino que abre portales de abundancia, salud, armonía y propósito. Porque el alma ligera es el alma que puede volar. Cada palabra del Padre Nuestro es una ley universal codificada. Jesús no solo enseñaba una oración, sino un sistema completo de conexión entre la conciencia humana y la divina. Cuando lo analizamos desde la metafísica, el mentalismo y las leyes del universo, entendemos que no se trata de pedir, sino de activar. Todo comienza con: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí Jesús no se refiere a un Dios lejano, sentado en un trono fuera del cosmos. Habla del Padre que habita en la conciencia superior, en el cielo interior, ese estado vibracional donde no hay miedo ni escasez. El cielo no es un lugar, es una frecuencia. Está en el nivel más alto de la mente, donde reina la paz, la sabiduría y el amor. Cuando reconoces que el Padre está en ti, dejas de buscar a Dios fuera. Comprendes que todo lo que pides ya está disponible, esperando a que tu conciencia se alinee con ello. Santificado sea tu nombre, significa que cada vez que pronuncias el nombre de Dios desde la gratitud y la fe, santificas tu realidad. En la tradición hebrea, el nombre de Dios, YHWH, representa la respiración, el inhalar y exhalar de la vida misma. Por eso, cada respiración consciente es una oración viva.
Venga a nosotros tu reino. El reino no es un destino, es una expansión de conciencia. Cuando Jesús decía esto, invitaba a traer el cielo a la tierra, a manifestar la perfección divina en la materia. Desde la ley del mentalismo, todo lo que piensas con fe y emoción se convierte en realidad. Así que esta frase es una activación, estás declarando que el orden divino se manifieste en tu vida, que lo invisible se haga visible. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta línea es el puente entre lo espiritual y lo físico. Es la rendición del ego ante la sabiduría del alma. No significa resignación, sino confianza total. La voluntad de Dios no es un mandato que oprime, es un diseño que libera. Cuando tu voluntad y la voluntad divina se alinean, tu vida fluye sin resistencia, porque entras en sincronía con el propósito mayor. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. El pan representa la sustancia universal, la energía de la abundancia, la provisión divina que fluye constantemente. En la física cuántica, todo lo que necesitas ya existe como potencial energético esperando tu observación consciente. Pedir el pan diario es un recordatorio de que el universo te provee en el presente. No se pide desde la carencia, sino desde la confianza. Y entonces llegamos al centro de toda transformación: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí Jesús une la ley del perdón con la ley de causa y efecto. Lo que das, recibes. La energía que emanas regresa multiplicada. Si siembras rencor, cosechas conflicto. Si siembras perdón, cosechas paz. Esta es la clave cuántica del equilibrio universal. No perdonar es vibrar fuera del flujo del amor. Y fuera del amor, todo se detiene. Perdonar, en cambio, reactiva la energía del milagro. Cuando sueltas, permites que la energía vuelva a moverse. Cuando amas, la materia responde. No nos dejes caer en tentación. Esta frase no se refiere solo a los impulsos físicos o morales. Es una referencia al ego y sus ilusiones. La tentación más grande del ser humano es creer que está separado de Dios, que debe luchar solo, que su poder depende de lo externo. Jesús sabía que la mente es el campo de batalla donde se define el destino. Por eso, cada vez que repites estas palabras, estás pidiendo fuerza para no caer en el miedo, en la duda o en la confusión. Y líbranos del mal. El mal no es un demonio externo, sino una vibración de inconsciencia. Es el estado mental en el que olvidamos quiénes somos. Librarse del mal significa despertar del sueño de la separación y volver al amor. Es recordar que todo lo creado tiene su origen en la misma fuente. El Padre Nuestro es una fórmula vibracional. Cada frase eleva tu frecuencia, reprograma tu mente subconsciente y alinea tus 7 cuerpos energéticos con la fuente divina. Desde la ley del mentalismo, todo es mente, comprendemos que las oraciones son pensamientos con dirección e intención. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla energética que germina en el campo cuántico del universo. Desde la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, entendemos que tu mundo exterior refleja el estado de tu mundo interior. Si dentro de ti reina la paz, el exterior responderá con armonía. Si dentro de ti hay caos, el exterior reflejará confusión. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. La ley de vibración enseña que nada reposa, todo vibra. El amor vibra en la frecuencia más alta. Cuando oras con fe y perdón, elevas tu vibración al nivel del amor divino. En ese estado, el universo entero conspira a tu favor. No porque cambien las circunstancias, sino porque cambia tu frecuencia. Y la ley de causa y efecto, toda causa tiene su efecto, nos recuerda que nada ocurre por casualidad. Cada pensamiento, emoción y acción genera un resultado. Cuando oras, causas una vibración que genera un efecto espiritual que luego se materializa. Jesús fue el Maestro Supremo de las leyes universales. Su enseñanza no se limitaba a la religión, era ciencia del alma. Cuando decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo recibiréis, os será dado, estaba describiendo el principio de manifestación consciente, lo que sientes como verdadero en tu interior se manifiesta en tu exterior. El Padre Nuestro, interpretado desde esta sabiduría, es un código para la expansión de conciencia.
Te enseña a reconocer la divinidad dentro, a confiar en el propósito superior, a agradecer el sustento diario, a liberar las cadenas del pasado, a mantener tu mente enfocada en la luz y a vibrar en la frecuencia del amor. Y cuando logras esa alineación, todo cambia. El miedo se disuelve, la ansiedad desaparece, los milagros ocurren con naturalidad. Porque ya no oras desde la desesperación, sino desde la certeza. Si estás atravesando un momento difícil, repite esta oración no como una súplica, sino como una declaración de poder. Pronúnciala desde la presencia, respirando cada palabra, sintiendo su energía expandirse en tu corazón. Visualiza cómo la luz del cielo desciende sobre ti, purifica tus pensamientos, limpia tu cuerpo energético y restaura la paz en tu alma. Recuerda que la oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Te recuerda quién eres, te sintoniza con la fuente y te devuelve al amor. Y cuando estás en amor, el universo entero se alinea contigo. Así funciona la manifestación divina. No se trata de controlar, sino de confiar. No se trata de pedir, sino de recordar. El Padre Nuestro es el código que une la ciencia del espíritu con la física cuántica, la religión con la conciencia y el alma con su creador. Porque al final, todo lo que Jesús quiso enseñarnos es que el cielo no es un lugar al que se llega, sino un estado de conciencia que se despierta. Cuando comprendes la profundidad del Padre Nuestro, ya no repites palabras, despiertas códigos de poder. Cada frase es una llave que abre una puerta interna. Cada respiración consciente mientras lo dices es una conexión directa con el corazón de Dios. La mente humana intenta entender, pero el alma solo recuerda. Por eso, cuando oras desde el alma, el universo responde de inmediato. No hay distancia entre tú y la divinidad, la separación es solo una ilusión de la mente. En el instante en que te reconoces como hijo de la fuente, el flujo divino vuelve a moverse a través de ti. Recuerda esto, nunca has estado solo. Cada lágrima que derramaste fue vista. Cada vez que caíste, una fuerza invisible te sostuvo. Y aunque no lo hayas sentido, el amor de Dios jamás te ha abandonado. Él está en cada respiración, en cada amanecer, en cada pequeño milagro disfrazado de coincidencia. A veces la vida parece cerrarse, pero solo lo hace para redirigirte hacia un camino más luminoso. El dolor no viene para destruirte, viene para despertarte. Es el lenguaje que usa el alma para recordarte que estás listo para evolucionar. Si hoy estás pasando por un momento difícil, repite en silencio, hágase tu voluntad. No desde la resignación, sino desde la confianza. Porque esa voluntad divina es amor en movimiento. Y aunque no entiendas el proceso, puedes confiar en que todo está siendo ordenado a tu favor. El universo no se equivoca. Nada sucede por azar. Cada encuentro, cada demora, cada pérdida, tiene un propósito escondido. A veces, la aparente demora es protección. A veces, la pérdida es liberación. Y otras veces, el silencio de Dios es su manera de decir, espera, todavía estoy obrando. Recuerda que lo que te pertenece por derecho divino jamás se te puede quitar. Solo puede ser retrasado hasta que estés preparado para sostenerlo. Por eso, en lugar de pedir desesperadamente, agradece anticipadamente. Da gracias por lo que aún no ves, y verás cómo lo invisible se vuelve visible. El Padre Nuestro no es una súplica, es una declaración de certeza. Es la vibración del alma alineada con la fuente. Cuando lo pronuncias con fe, estás reprogramando tu mente subconsciente, estás enviando una orden energética al universo que dice, confío, suelto y permito. Porque la verdadera oración no busca cambiar a Dios, busca recordarte quién eres tú en Él. Jesús nos enseñó que la fe mueve montañas, pero no porque las montañas desaparezcan, sino porque tú despiertas la fuerza para cruzarlas. Esa es la fe que transforma realidades, la que no depende de las circunstancias, sino del reconocimiento de la divinidad dentro de ti. Hoy te invito a respirar profundo y a sentir que todo está bien, incluso si aún no lo parece. La vida se mueve con sabiduría. El universo te escucha, y Dios siempre llega a tiempo. Tú no estás esperando un milagro, el milagro te está esperando a ti. Solo necesitas elevar tu frecuencia al nivel del amor, del perdón y de la gratitud para verlo manifestarse. Porque cuando perdonas, sanas. Cuando agradeces, atraes. Y cuando amas, te unes al todo.
Todo lo que alguna vez pediste con el corazón ya existe en una realidad paralela esperando a que tu conciencia lo alcance. Así funciona la creación. No hay imposibles para quien confía en la energía que lo creó todo. Recuerda que el Padre Nuestro no solo se recita, se vive. Cada pensamiento amoroso, cada acto compasivo, cada palabra de aliento, es una extensión de esa oración. Cuando das sin esperar, estás diciendo, Padre Nuestro. Cuando ayudas a alguien, estás diciendo, venga tu reino. Cuando confías en medio del caos, estás diciendo, hágase tu voluntad. Y cuando eliges amar, estás diciendo, líbranos del mal. Vivir en conciencia es convertirte en la manifestación viva del amor divino. Eres la oración hecha carne, la palabra hecha acción, la chispa de luz que recuerda a otros que también pueden despertar. Así que sigue adelante, incluso si no ves el resultado aún. Dios no llega tarde. Él llega en el instante exacto en que estás listo para recibir. Porque al final, todo lo que has atravesado no fue para destruirte, sino para convertirte en aquello que fuiste destinado a ser, un reflejo de su amor, una extensión de su luz, un canal del cielo en la tierra. Y cada vez que reces el Padre Nuestro desde el alma, recuerda que no lo estás haciendo para pedir, sino para recordar que el reino, el poder y la gloria ya están en ti. Hecho está.